Para mañana tienen que ver histología. ¿De qué? Del músculo cardíaco. No recuerdo. No, músculo liso, no sé. De las arterias. No sé. Entonces, ¿por qué será importante la patología vascular? ¿Qué tenemos de patología vascular? ¿Qué son los vasos? Entonces, nuestro cuerpo está irrigado, está distribuido en los vasos, en cada parte del cuerpo. Entonces, como ven en la imagen, ustedes ya han visto esto en anatomía. Tenemos un corazón que bombea sangre y lo elimina o lo eyecta a través de qué? ¿A través de qué sale la sangre? Bien. A través de arterias y venas. Todo eso está en el cuerpo. Pero fíjense que estos vasos, al ser parte de un mismo sistema, no son iguales. Hay diferencias. La diferencia de la aorta, que es, ¿cómo lo ven acá? ¿Gruesa o delgada? De gruesa. Y las venas, delgadas. ¿Por qué? Porque estas soportan, ¿qué cosa? Presiones altas. Y las venas soportan presiones bajas. Entonces las venas son vasos de volumen. Vasos de volumen. ¿Qué quiere decir, doctor? Que nuestra sangre está mayormente concentrada ¿en dónde? En las venas. ¿En dónde tenemos más venas? ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos más venas? Miembros inferiores. Por eso, cuando nuestro paciente está chocado, está con baja presión, ¿qué hacemos? Levantamos nuestras piernas para que regrese la sangre. Pueda seguir funcionando. ¿Qué cosa? Claro, el corazón. Porque sin sangre el corazón no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Mañana vamos a ver esto en la práctica. Venas y arterias. Y las arterias tienen la capacidad de ¿qué? De estar siempre abiertas. ¿Por qué? Porque tienen una capa de elastina que hace que la arteria nunca colapse. A diferencia de la vena, que no tiene eso. Entonces, cuando nosotros veamos, la vena siempre va a estar colapsada. ¿Ya? Y la arteria siempre va a estar abierta. Aparte, ¿notan otra diferencia? La capa muscular. La capa muscular acá es más gruesa que acá. ¿No? Entonces, estos dos sistemas se unen a través de capilares. ¿Para qué sirven los capilares? ¿Filtran sangre? ¿Se filtra la sangre? ¿Qué se filtra? Intercambio de gases. ¿Qué más? ¿Qué más intercambiamos? ¿Solo gases? CO2. Ya, intercambiamos nutrientes. Intercambiamos células inflamatorias. Entonces, todo eso hace que el sistema funcione. Entonces, para que este sistema nunca deje de funcionar, estas venas, ¿cómo tienen que estar? Estas venas y arterias, ¿cómo tienen que estar? Libres, ¿sí o no? Porque, ¿qué pasa si yo pongo mi puño acá? No hay flujo. Entonces, ¿quién se ve comprometido? Se obstruye la vena renal. La adventicia. Ay, la adventicia. ¿Podré orinar? No. No, sí. Enfermedad renal. Tiene que tener lógica para aprender. Nada que después de la arteria va a ser la arteria, después nada. No tienen que comer en lógica.
que están así. Si ustedes no entienden la lógica de este aparato, no van a entender lo demás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces. Entonces, nuestros capilares están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo necesita de nutrientes y oxígeno. Pero nuestros capilares no son lo mismo en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos que necesitan mucha cantidad de sangre y otros órganos que no necesitan mucha cantidad de sangre. Entonces va a depender de la fisiología de cada órgano. Es así que nosotros cuando hablamos del sistema vascular a nivel cerebral es diferente al sistema vascular a nivel del riñón o del hígado. ¿Por qué? Porque en el riñón y el hígado existe mucha filtración de sangre. ¿Para qué existirá mucha filtración de sangre en el riñón y el hígado? Para o sea, es como se eliminan los desechos. Claro, porque eliminamos desechos a través de metabólicos. Y esos capilares están fenestrados, están separados. Pero no va a pasar eso en capilares del sistema nervioso central, como el cerebro. Porque el cerebro no necesita esa cantidad de sangre para filtrar, sino necesita más que todo para suplir. Y eso se hace a través de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que impide el paso de sustancias tóxicas al cerebro. ¿Por qué impedirá las sustancias tóxicas al cerebro? Para que claro, no haya daño en las neuronas. Porque nuestras neuronas son privilegiadas. Entonces, estas barreras hacen que cualquier sustancia no ingrese a nuestro cerebro, ¿no? Y de esa forma se protege. Aparte, las células endoteliales tienen estas funciones. ¿Ya? Primero es nuestra barrera, ¿ya? Porque en el resto de nuestro cuerpo normalmente las células endoteliales están juntas, ¿ya? Entonces esto hace que sea nuestra barrera, nuestra primera barrera ante patógenos o ante sustancias tóxicas. Pero también el sistema endotelial puede secretar sustancias trombóticas y antitrombóticas. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, si existe un daño mecánico en las células endoteliales, va a secretar sustancias trombóticas. ¿Qué significa trombosis? Eso es el inicio de la reparación de este sistema. ¿Ya? Y lo hace a través de la secreción de prostaglandinas. ¿Qué es la prostaglandina? ¿Cómo piensan? ¿Ok? El casanova. Así es un casanova que es. Eso hemos hecho ya. ¿Qué es la prostaglandina? Grupo prostético. ¿Dónde más? Juan Pablo. Prostético. Estamos acordando. El capítulo 1 es justamente para que ustedes lo vuelvan a repasar, no es para que lo dejen porque ya pasó el capítulo 1. Voy a volver a preguntar en los exámenes. Ustedes tienen que saber. Es una prostaglandina. En eso tan fácil ustedes se marcan otra cosa. Yo voy a preguntar lo mismo y van a marcar interrupina alfa. Ustedes tienen que estar concentrados en los pasos del curso. El curso inicia con la patología general justamente para que estén en lo básico y empiecen a hacer más conocimiento con lo que
Bien, entonces, todas esas sustancias también producen protrombóticas, antitrombóticas y protrombóticas. Esto también es importante, la producción de la matriz extracelular. En este capítulo vamos a hablar de 4 elementos importantes. Ustedes no deben responder primero, los elementos celulares. Vamos a hablar sobre la capa media, que tiene como principal elemento al músculo liso. A la capa íntima, que tiene como principal elemento a la denticia. La íntima. ¿Qué es la íntima? Las células endoteliales. Y también vamos a hablar sobre la producción de la matriz extracelular. ¿Por qué es importante la matriz extracelular? Porque la matriz va a unir estos elementos, los va a sostener, los va a juntar. Va a ser como la mezcla que junta para que juntan dos ladrillos. Eso es la matriz extracelular. ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Esto había hecho en biología. Fernando, ¿qué componentes tiene la matriz extracelular? ¿Quién sabe? ¿Qué has probado? ¿Cómo has pasado? ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Yo no voy a seguir con la clase si no me dicen. Colágeno. ¿Quién dijo eso? Cayo. Ya está aprobado el punto, ¿no? Una encuestita, ¿no? Hablando de eso, les voy a dar otro trabajo. Para los que desean. No es. Si acá dice, ¿no? Colágeno y proteoglicanos. Denigrés. No sea mal. Los colágenos y los proteínas. ¿Qué tipo de colágenos tenemos? Uno. ¿Qué más? Tres. Muy bien. Tres. Entonces, la matriz extracelular va a ser producida por las células endoteliales y por el músculo liso. También va a modular el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación y la vasoconstricción. Fíjense cuántas funciones hacen estas células endoteliales. Para hacer un epitelio tienen muchas células, por eso algunos lo consideran como un sistema. Está implicado en muchas enfermedades, incluso en shock adrenérgico. Entonces, si ustedes quieren tratar en el futuro este tipo de shock en los hospitales, donde la vida puede pasar de un minuto a otro, de un paciente sano a un paciente muerto, tienen que conocer estos elementos, porque el tratamiento está dirigido a estos elementos. Entonces, la regulación de la inflamación, esto ya también hemos visto, ¿no? Las interleuquinas 1, la interleuquina 6. ¿Y las selectinas para qué servían? ¿La lesión? Para la lesión, exacto, para la lesión. Porque las selectinas sirven para que los neutrófilos puedan disminuir su velocidad. Porque ellos están dando vueltas, así, vueltas y vueltas, pero cuando se activan las selectinas, van disminuyendo su velocidad hasta llegar al sitio de lesión. También van a producir factores de crecimiento, ¿no? Estimuladores y entonces, el endotelio va a permanecer estable cuando cumplan estas 4 condiciones. Cuando el flujo de sangre sea de tipo laminar. ¿Qué quiere decir laminar, doctor? Cuando el flujo sea una recta. Cuando el flujo de sangre
esté dirigido, recto, sin curvaturas, sin turbulencias. Eso es el fenómeno. Cuando el flujo laminar está presente, el endotelio va a estar estable. También cuando va a estar el factor de crecimiento derivado de vasos endoteliales, ¿no? Secretado por macrófagos, secretado por otras células. Y para la firme adhesión a la membrana basal. Cuando las células endoteliales se desprenden, van a originar un estímulo para que se activen las células endoteliales en un proceso que se llama activación endotelial. Entonces, ¿qué factores van a producir esto? El flujo turbulento, la hipertensión, las quimiosinas, el complemento, productos bacterianos. En una sepsis va a haber una inflamación. Entonces, eso también va a lesionar el endotelio. También los virus. Y miren esto, ¿no? El cigarro. ¿Quiénes fuman acá? Entonces, esto va a producir que las células endoteliales eleven las sustancias protrombóticas. O sea, va a ser coagulante. También va a eliminar lo que son quimiosinas, citocinas y factores de inflamación. Entonces van a haber dos estados del sistema endotelial. Un sistema estable o basal y un sistema activado. ¿Ya? Cualquiera de estos dos sistemas entra en el examen. Ya. Y las otras células que les mencioné son las células musculares lisas. ¿Están en qué capa? En la capa media. Entonces, estas tienen capacidad de proliferar, también tienen capacidad de activar la síntesis ¿de qué? De la matriz extracelular. A partir de ahora, todo lo que se refiere a colágeno es matriz extracelular. También elabora factores de crecimiento, interviene en lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces existen factores activadores como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que hace que nuestros músculos lisos sean contraídos, sean dilatados. También está la endotelina, interferón gamma. ¿Quién producía el interferón gamma? Entonces, también existen factores de mantenimiento, como el eparasulfato. ¿Qué significa no? ¿Qué significa no? Oxígeno. Entonces, esos son los factores estabilizadores. Muy bien, entonces cuando hay una lesión a nivel de la pared o del sistema vascular, lo que se va a producir es el reclutamiento de las células musculares lisas, ¿ya? Que pueden derivar de la capa media o pueden derivar del medio circulatorio, o sea, de nuestra circulación. Entonces pueden ser libres o pueden ser derivadas de este lado. Esta proliferación va a crear una placa ateromatosa, ¿ya? Esta placa ateromatosa tiene la capacidad de tener no solamente músculos lisos, también puede tener macrófagos espumosos, que vamos a verlo más adelante, ¿ya? Y aparte va a elaborar lo que es la matriz extracelular. Entonces esto va a hacer en un principio que nuestro vaso aumente de tamaño, pero cuando ya no es compensatorio, este vaso va a esterilizarse. Y la estenosis, por tanto, va a producir que el flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer el flujo sanguíneo? Aumenta y disminuye. Una estenosis. Disminuye. Entonces, si nosotros agarramos un vaso que está así de este tamaño y lo estenosamos, va a disminuir nuestro flujo, ¿no? Entonces, eso va a causar con el tiempo, ¿qué cosa va a causar? Claro, esto no. Si se cierra completamente, ¿qué va a causar? Isquemia.
¿ya? Isquemia en el órgano comprometido, que normalmente es el corazón, los riñones, nuestros miembros inferiores y nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, las patologías están basadas en este principio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, entonces la arteriosclerosis es el endurecimiento de nuestras, ¿qué se llama? Sí, entonces, estamos motivados por 4 razones. Primero, puede hacer una ateromatosis o arteriosclerosis de tipo hialino e hiperplásico. La esclerosis de Mockenberg es una esclerosis fisiológica, ¿ya? que se da en pacientes mayormente de 50 años. Nosotros en patología lo vemos a nivel del útero, en las pacientes que ya son menopáusicas y que están operadas por hiperplasia o por diferentes motivos, ¿no? Se les saca el útero y ahí encontramos estas arterias por calcificaciones de Mockenberg. También está la hiperplasia fibromuscular, ¿ya? Que son el aumento de la capa íntima por células fibromusculares. Normalmente por procesos citoquémicos, ¿no? Como la colocación de una prótesis o una angioplastia por baño. Y el cuarto, es la aterosclerosis, que es lo que vamos a hacer hoy día en clase. Entonces, la aterosclerosis es importante, ¿por qué? Porque es de alta letalidad. Alta letalidad. Quiere decir que nuestros pacientes, nuestra consulta en emergencia, van a venir por ese problema. Por aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tiene alta mortalidad. Casi la mitad de todas las muertes en los países occidentales están producidas por esta enfermedad vascular. Entonces, la estructura básica es la placa ateromatosa, que ustedes ven acá. Tiene una cubierta de ¿qué células? Endoteliales. Y esta placa está constituida por células lisas, musculares lisas. ¿Esto qué sería? Linfocitos por macrófagos. ¿Y esto de amarillo qué sería? LDL, ácido graso o necrosis grasa, que con el tiempo se han ido acumulando, se han ido formando y constituyendo nuestra placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa va a estenosar con el tiempo la liberación de un órgano. Por eso es importante. Entonces, eso está dentro de la... ¿De qué capa es esta? ¿Qué capa es la que ha aumentado? La íntima. La íntima, no se olviden. Porque yo puedo decir la capa media y les hago fallar en el examen. Íntima. Entonces, ¿qué produce o qué factores estimulan la formación de un ateroma? Pueden ser Genéticas. o no modificables. ¿Qué quiere decir un factor modificable? Los no modificables son pátrias de nuestra vida. Por ejemplo, nuestro sexo. ¿El sexo tendrá que ver con la formación de ateromas? De los varones es mayor de 40 años y las mujeres
Incluso se ha demostrado que el suplemento de estrógenos no protege al corazón, no lo protege. Pero sin embargo, el factor de riesgo es que las mujeres menopáusicas tengan más riesgo de qué? Y los modificables está la hiperlipidemia. ¿Qué es hiperlipidemia? ¿Quién sabe? Le pides mayor cantidad de grasas. El HDL. Sí, pero predomina el LDL, el colesterol malo. ¿Cuál es el otro? ¿El HDL? El colesterol bueno, pero debe estar. ¿Aumento o bajo? Y es porque nuestra dieta ha cambiado, ¿no? La dieta de los países occidentales está más basada en frutas, ¿no? Carnes. Todo lo que ustedes trabajan con carnes por hamburguesas, salchicholas. Entonces vamos a ver cómo estamos Acuérdense también que la inflamación también es un factor de riesgo para desarrollar, porque las células inflamatorias también intervienen en la formación de. ¿Qué células inflamatorias? De cabecera, sí. Macrófagos. Basófilos. Sí, les he preguntado, ¿qué células es? Linfocitos. Está acá, pero. Endotelio. Ahorita vamos a ver la trivia. Ya, entonces la patogenia de la formación del ateroma va a ir primero con la aparición de los elementos de riesgo, ¿no? Como las hiperlipidemias, como el cigarro, como las toxinas, las infecciones, las bacterias. Todo eso puede producir un ateroma, sí. Por eso es la riesgo. Si nosotros nos hacemos un examen ahorita, vamos a ver que muchos de nosotros vamos a tener nuestro LDL elevado, ¿no? Y otros ni siquiera van a tener nada. Entonces, eso produce una lesión a nivel de ¿qué? Del endotelio. Entonces, la lesión tiene que producirse en el endotelio. Entonces, el endotelio, ¿cómo reacciona? Con la activación endotelial. La activación endotelial significa que el endotelio va a ser más permeable, va a dejar que pasen elementos como principalmente el macrófago. Estos elementos van a ser los responsables de que esto se vuelva un círculo vicioso. ¿Cómo, profesor? Porque si yo dejo entrar al elemento que me hace inflamación, ese elemento que hace inflamación va a causar más inflamación. Y con el tiempo va a crecer más y más y más ese ateroma. Ese es un ciclo vicioso. Entonces, con el tiempo se van a formar estas placas. Ya que en un principio va a ser el aumento de la circunferencia del vaso. Pero cuando este llega a un límite y ya no puede aumentar, va a aumentar el estrechez de la luz, estenosando este vaso. Entonces, la estenosis va a producir un flujo bajo de esta inflación. Entonces, estos elementos que nosotros vemos que han traspasado desde la circulación a esta placa ateromatosa son macrófagos que van a consumir, que van a englobar sustancias como linfocitos. ¿Qué vas a llevar? Linfocitos.
Tienen que estar atentos. Si van a estar jugando o conversando, no sé de qué, después del examen, cero. Y el examen es de todo lo que hablo. Ni siquiera es que el profe tiene que leer todo el libro, ¿no? Todo lo que hablo. Todo lo que está en las capacidades. Yo no sé por qué están sacando cero. Y el tutorial les da 30 minutos, cuando yo debería darle solo 10 minutos para cada tema. Entonces, no desaprovechen esta hora que tenemos. Ustedes tienen para preguntar, para repasar, tienen tiempo, tienen decidas. Es que yo les decía, pero como un tema nuevo, que no sabía que vamos a ver. Ustedes ya saben decir, según el sílabo, tienen que venir estudiando. Y para el examen solo repasar. Así se acuerdan todos los cursos. Yo no sé por qué ustedes se complican, no entregan sus informes a tiempo y están con esas notas. Ya me da ganas de darles trabajo porque el examen está mal. Ustedes tienen que, si quieren aprobar este curso, tienen que primero, por lo menos, pasar uno de los exámenes. Y con nota 18. Todo aprendiendo puedo llegar a la cosa. Todos. Todo el que está pensando en otra cosa, distraído, está perdido en el examen. Tienen que concentrar. Ya. Entonces, lo primero que se ve macroscópicamente es la estría grasa. ¿Ya? La estría grasa es por la acumulación de macrófagos espumosos. ¿Ya? Esos macrófagos ahora se van a llamar células esponjosas. Recuerden que dicen, no, células esponjosas. ¿Por qué? Porque contienen lípidos. Esos lípidos, esas gotitas de lípidos, se ven así como una célula con huecos. Mañana, en una de las láminas se debe ver un hueco. Ya, entonces, con el tiempo, los ateromas van a ser de dos tipos: ateromas estables y ateromas instables. ¿Cuáles son de más riesgo? ¿Por qué? Porque tienen una capa delgada. Esa capa delgada se puede romper y formar trombosis. Y la trombosis va a ocluir un vaso pequeño. Y eso va a ser isquemia. Y ese paciente que no ha recibido tratamiento para esto va a vivir en un promedio de más o menos de 10 años con este problema. Entonces ese paciente va a ser un paciente crónico, un paciente que va a necesitar de muchas consultas, mucha medicina. Entonces no tenemos que hacer llegar a nuestro paciente a ese nivel. Ustedes tienen que intervenir en etapa temprana. ¿En qué etapa interveniría? De toda la patología. Una lesión, una acumulación de proteínas. No, pero ¿qué etapa como médico? ¿Cómo? Está acá y... Son plaquetarias. Eso ya es tarde. La estenosis ya está avanzando. Nosotros tenemos que intervenir en la etapa temprana. Acá tenemos que intervenir. Acá. Claro, con los factores de riesgo. ¿Qué le diría a mi paciente? Que no fume. ¿Que haga qué? Ejercicio y dieta. Es lo que muchos de los pacientes no entienden. Porque el paciente dice, no me han querido atender en la salud. Pero su tratamiento no depende exactamente de salud, también depende de la persona, de los hábitos que tiene la persona. Entonces nosotros no tenemos que intervenir, como dice su compañero, tarde, tenemos que intervenir temprano, dando charlas, consejerías, y eso van a hacer ustedes en su serum. Charla de hipertensión, charla de diabetes.
enfermedades que le causan al Estado un gasto público gigantesco. Y ustedes tienen que estar conscientes desde ahora que esa es nuestra labor. No solamente tratar a los pacientes, también prevenir que estos pacientes vengan a consulta por estos trabajos. Ya, entonces, nuestra intervención tiene que ser aquí, en lo normal. ¿Ya? Pacientes jóvenes, darles, que están entrando en obesidad, incluso niños que ya están entrando en obesidad, darles consejería, ¿no? Consejerías y tratamientos. Entonces, cuando ya aparece la estría grasa, que es la acumulación de ¿qué hemos dicho? Espumosas. Entonces ahí ya se está formando el ateroma. Entonces el ateroma también tiene otro tipo de células que son los linfocitos. Los linfocitos y los macrófagos están unidos en lo que se llama la inflamación de tipo crónico. Otra vez, entonces el linfocito lo alimenta a través del interferón gamma. El interferón gamma activa el macrófago y el macrófago produce otras interleuquinas. La 1 y la 6. Esas son inflamatorias. La inflamación produce ateromas y los ateromas producen isquemia. Y la isquemia produce debilidad o muerte celular. ¿Todo claro? Fácil, ¿sí o no? ¿Por qué se equivocarían en el examen ustedes? Todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Si yo quiero en el examen un proceso, ustedes tienen que notar eso. No puede estar mirando, ¿no? ¿Cómo ya? Tiene que estudiar por lógica. No puede estar estudiando de memoria, ¿no? Porque eso se van a olvidar. Pero si ustedes estudian con lógica y con sentido, van a ver que en el futuro se van a acordar. Entonces esto puede causar la ruptura de la placa formando trombos. Y esto puede causar muerte en el paciente. ¿A qué hora más que todo se dan las muertes en pacientes coronarios? ¿A qué? ¿En qué horario? En las madrugadas. En la madrugada. Porque en la madrugada aumenta el cortisol. ¿Sí? Entonces el cortisol también es un factor que influye en el aumento de la dosis. Muy bien. El meme de día. Tiene uno de los amigos que nunca. Pues todos nos conocemos, ¿no? Todos conocemos al compañero de costado. Esto me pasó. Entonces había un compañero en mi clase que era pues, bien aplazado, había jalado bastantes años y en medicina pues si jalas 2 cursos no sé cómo será acá, pero lo que yo hice, jalaba 2 cursos y te quedaba medicina. Aquí también. Entonces el compañero era pues, muy mayor y cuando regreso lo veo en el SAMU, trabajando en el SAMU. ¿Saben qué es el SAMU, no? Emergencia. Entonces yo decía dentro de mí, ¿no? Si me pasa algo, me cagan. Entonces tienen que poner mucha atención por eso, ¿ya? Porque una vida va a depender de ustedes. Y nuestra intervención tardía puede hacer que nuestro paciente muera o se complique. Por eso tienen que estar atentos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ya. Aneurisma y disección. El aneurisma también tiene que ver con los elementos como la matriz extras, porque alteraciones de este componente van a hacer que nuestras arterias que están así
puedan dilatarse hacia un costado, puedan dilatarse de forma angular, o crear falsos aneurismas, ¿no? O la provocación de una disección. Esto hace que nuestra circulación ya no sea única, sino que se creen nuevos caminos. Estos nuevos caminos van a hacer que la sangre pueda hacer una peritonitis, puede hacer que la sangre entre en la cavidad abdominal. Entonces, esto produce hemorragias internas y con la consecuencia de que se produzca un shock. ¿Ya? ¿De qué tipo? Shock volémico. Porque si nuestra sangre se va a otro lado, ya no hay sangre. Y el corazón deja de latir. ¿Y el paciente? Entonces, esa es la importancia de esta patología. Entonces, pueden ser dilataciones a nivel de vasos o a nivel del corazón. Entonces, como les decía, tienen que ver con la matriz extracelular. Puede haber una deficiencia en la elaboración de la matriz extracelular, como una enfermedad de Marfan, o una enfermedad del Gaucher, que produce alteraciones en elementos esenciales en la matriz extracelular, como el colágeno de tipo 3. O se puede dar por el aumento de las metaloproteinasas, que van a aumentar la degradación de la matriz extracelular. Este medicamento va a hacer que nuestra arteria pueda dilatarse, pueda producir aneurismas. También va a haber pérdida de lo que es del músculo liso, ¿no? Y sus componentes. Entonces, todos esos elementos van a provocar que se produzca la dilatación vascular. Bien, otra de las enfermedades frecuentes que se encuentran en la patología vascular es la disección aórtica. La disección aórtica es una alteración de la capa íntima. La capa íntima puede sufrir daños mecánicos o químicos que hacen que la sangre pueda disecar el plano de la capa media, formando así una hemorragia. Esto incluso puede romper la capa, el vaso, y esto puede causar la hemorragia masiva. Usualmente está provocado por lo que es la hipertensión arterial. Entonces, en el examen puedo ponerle paciente hipertenso que viene con tales y tales cosas. Entonces, lo que está asociado a la disección es la hipertensión. Ya, entonces dentro de la patogenia vamos a ver que puede existir una estenosis vascular asociada a la degeneración de la matriz extracelular. ¿Ya? Esto principalmente provocado por lo que es la hipertensión arterial. También, si el paciente, aparte de ser hipertenso, se fuma algo, una cocaína, eso también produce disecciones aórticas. También la producción de elementos falsos, de elementos débiles de la matriz extracelular, también está relacionada a la disección aórtica. Entonces, consecuencias clínicas depende del lugar de donde se produce la disección. Si la disección aórtica es a nivel de aorta ascendente, del callado, van a producir taponamientos cardíacos. Estos taponamientos cardíacos son letales. ¿Por qué? Porque pueden hacer que nuestro corazón deje de latir y se produzca un suceso mortal. Entonces puede ser a nivel de la aorta ascendente
o puede ser a nivel de la aorta descendente. ¿Ya? Estas no son tan letales. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inmediato para una inyección? ¿Para una inyección arterial? No. Aquí no se va a demorar, se lo va a estar intubando. Ya se ha muerto el paciente. Si les he dicho, ¿cuál es la principal causa? La hipertensión. Entonces, ¿qué le damos? No. Ya, muchachos. ¿Preguntas? Ya. Trivia. Sobre todo los alumnos que están mal, traten de contestar esa trivia. Medio punto al examen. Levanten la mano. Menos callo. No, ya tiene mucho. Menos callo. No, me está. En personas con niveles de superiorización, un aumento de la velocidad de los arteriales, con los siguientes cambios patológicos de reales. Engrosamiento de íntimo. Así mismo. Es el engrosamiento de íntimo, doctor. ¿Por qué? Porque LDL va a hacer que aumente la capa endotelial. Y cuando aumenta la capa endotelial, primero se va a aumentar el diámetro y después la luz se va a disminuir. Y te está preguntando engrosamiento arterial, entonces sería por engrosamiento de íntimo. Muy bien, sí, me has acordado. Me sorprende.